situación, de que Dios cada uno de estos días, en estos tiempos, ha estado, bendito el nombre del Señor, enseñando a nuestros jóvenes, formándolos, capacitándolos, y Dios es glorificado, y ahora tenemos cada vez más ministros de la palabra, predicadores del Señor, a los cuales se están formando, capacitando, y nosotros los vamos a ayudar para que ellos perfeccionen su trabajo. Así que, por favor, les ruego toda la paciencia, la atención, el cuidado, pido a todos los hermanos que estemos en la sala, evitemos la caminada, ir para allá, para acá, para el respeto al Señor y a la palabra, apoyemos a nuestro hermano Jefferson Cotero. Con ustedes, nuestro predicador de Cristo, para que Dios nos continúe ¿Quién vive? Y a su nombre. Dios nos bendiga y nos continúe bendiciendo a cada uno de mis hermanos. Vamos a estar viendo nuestras Biblias en el libro de Hebreos 10, versículo 26. Hebreos capítulo 10, versículo 26. El que lo tenga puede conseguir, puede confirmar con fuerte amén. Vamos a estar teniendo reverencia para la palabra, poniéndonos sobre nuestros pies, y leemos bajo la autoridad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expiación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El 29 nuevamente voy a hacer énfasis y dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto al cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Vamos a estar orando por esta palabra. Gracias, Padre Celestial, gracias, Padre Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. A ti sea la gloria, la alabanza, porque tuyo es el poderío, tú eres el alfa, el omega, el principio, el fin. Esté bendiciendo, Señor, tú esta palabra que vas a proyectar a través de mí, Señor. Sé tú usándome como un instrumento en esta hora, Señor. También estamos cancelando y reprendiendo todo acto que quiera traer, todo plan del enemigo, todo espíritu de distracción, toda enfermedad que se quiere colar en la casa, Señor, todo espíritu de irreverencia, todo aquello que afecta y desmotiva y te aleja, Señor, de lo que tú quieres hablar hoy a tus hijos, Señor. Sigue tú bendiciendo, Señor, a esta casa. En tu nombre te lo pedimos, Jesucristo. A Dios Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema o el título del tema del día de hoy es el abuso de la gracia. Pero para llegar al concepto del abuso de la gracia debemos saber qué es la gracia. Es un favor inmerecido, un don que se recibe sin haberlo pedido. Es un regalo que no se gana. Es un regalo de Dios y no por méritos propios. Es la muestra de Dios y su misericordia, y por gracia soy salvo. En Efesios 2:8 nos dice un poco sobre la gracia. Nos dice: porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Sabiendo una vez más que la gracia, ahora te voy a dar
El abuso de la gracia ocurre cuando se malinterpreta el perdón y la misericordia de Dios para justificar una vida sin compromiso espiritual. Se manifiesta cuando tienes el concepto de la gracia de Dios de forma equivocada, como una excusa para vivir sin responsabilidad espiritual. Se manifiesta cuando se ignora los mandamientos de Dios, cuando se justifica el pecado que cometes una y otra vez de manera deliberada. Algunos usan la gracia como licencia para pecar. Porque Dios perdona todos los pecados, actúo sin esfuerzo a cambiar. Esos son los conceptos de la cual habla lo que es el abuso de la gracia. Vamos a estar leyendo nuevamente nuestra palabra porque Pablo escribió varias de sus cartas sobre este tema, lo cual me hace entender que este asunto relevante. En Tito 2, vamos a estar leyendo en Tito 2:11. Tito capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justamente y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para rendirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta, reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Cuando Pablo le escribe a Tito, en el último versículo vemos que dice, habla y exhorta y reprende con autoridad, porque sabía que al hablar estas palabras tal vez iba a incomodar a un pueblo. Cuando se tenga que hablar de renunciar a la impiedad y a los deseos de la carne, cuando se habla de que hay que vivir justa y piadosamente, entonces esto va a tener incomodidad sobre el pueblo. Por eso dice, exhorta y reprende, nadie te menosprecie. Algunos tienen el concepto de la gracia solo como la salvación, como lo que Jesús hizo en la cruz. Sí, esa es la gracia, la mayor gracia que podemos haber recibido, que es la salvación por medio de Jesucristo. Pero la gracia está más allá. La gracia de Dios está en todo, está en el respirar, está en el vivir, está en la fuerza, está en la ayuda, en la fortaleza, en la sanación espiritual, cuando nos ayuda a reprender, a crecer, a superar nuestras debilidades, alcanzando nuestro potencial. En eso se ve mostrada la gracia de nuestro Dios. Cuando vemos que nuestra vida, al recibir tantas cosas de Dios, aunque no lo merezcamos, alabe usted a Cristo en esta mañana, dígale gloria a Dios, porque la gracia de Dios se manifestada en tu vida, porque cuando aún no merecemos nada por la pequeñez que tenemos, porque somos tan insignificantes, Él tiene favor a nosotros, misericordia, mostrando su amor. En Romanos 6, nuevamente, Pablo nos habla sobre esto y nos dice, ¿qué diremos pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto en pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque hemos muerto para el mundo, pero si juntamente con él morimos, también viviremos, y tenemos que vivir en la vida nueva, en esa vida de bondad, de amor, de gracia, bajo la ley de lo que le agrada a Dios. Sí, dice también en el versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a su concupiscencia. También nos da a entender en el pasaje que cuando habla, dice que aquel que se hace esclavo o se señorea de algo, se hace esclavo de ello. Así es que si continuamente estás practicando el pecado, te vas a hacer esclavo de la carne, del pecado, por cuanto
justicia. Un ejemplo claro en la Biblia fue Israel en Egipto y en el desierto. Cuando Israel está cautivo en Egipto, Dios lo pudo haber sacado de una forma inmediata, porque Él es Dios todopoderoso y soberano. Pero voy a hacer un cuadro comparativo del pueblo de Israel en aquel momento y sobre lo que vivimos en nuestro diario vivir. Y vemos que el pueblo de Israel, antes de ser libertado, tuvo que mostrar su gracia, su poder, demostrar al faraón que Dios es Dios todopoderoso, lo cual también hizo Jesucristo en la cruz del Calvario por ti y por mí, para darnos esa libertad. Cuando vemos que salen del desierto, una de las grandes maravillas es la gracia de Dios al moverse de misericordia, la apertura del mar rojo. Dios dividió el mar rojo en dos, abrió ese mar, mostrando una vez más la gracia de Él en el pueblo de Israel. Pero también lo vemos en nuestras vidas cuando abre puertas laborales, cuando pedimos oportunidades en la universidad, cuando nos da oportunidades en el diario vivir, cuando ponemos a Dios delante y Él es el que nos abre los caminos. Esa es la gracia de Dios reflejada en nuestra vida. Cuando iban en el desierto tiene cualidades, que de noche es muy frío y de día muy caluroso, y les coloca columna de nube de día para ser guiados y estar más fresco, más cómodo, pero también columna de fuego de noche, porque el fuego para guiar y apacentar de que las bestias de noche, cuando hay fuego, no se acerca a atacar. Lo vemos en nuestra vida reflejado cuando Dios nos da esa guía diaria y estrategia para que cuando el enemigo te tira, te está provocando, te está atacando, tú sin darte cuenta, Dios está orando. Esa es la gracia de Dios cuando sin que tú se lo pidas, Él te está ayudando. Cuando vemos que la agua amarga la convierte en dulce en el desierto, cuando da provisión de maná y de codornices al pueblo de Israel, pero tú en la vida ves la gracia de Dios a diario, porque nos da el pan de cada día, porque Dios es el que nos provee el pan, nos sustenta. Aunque haya una arepa con mantequilla, al menos hay una arepa en tu casa, porque tal vez algunos no tienen ni ahí para una arepa. Esa es la gracia de Dios que se ve reflejada en tu vida. ¡Aleluya! Cuando hizo brotar agua de la roca, Él es el agua que nos sacia hasta la vida eterna. Cuando vienen los amalecitas contra el pueblo y le da la victoria, le da a reflejar y entender que la justicia de Dios, aunque acampen o atenten contra mí, Dios hace justicia en mi vida. La justicia no tiene que venir de mi mano, la justicia es de Dios. También en su misericordia, en su infinita gracia, viendo un pueblo que aún a pesar de todo eso no está muy claro, le da entendimiento de su palabra y le entrega los 10 mandamientos. Así es cuando nos entrega a nosotros la palabra de Él y de vida, para que andemos conforme a su corazón, conforme a lo que a Él le agrada. Pero vemos una cualidad que el pueblo de Israel, cuando Moisés sube al monte a orar, prácticamente fue como un descuido y ya querían hacer dioses, ya querían tener un nuevo ídolo. Y el pueblo cree que tal vez el compromiso era con Moisés, que al Dios que ellos le servían era a través de Moisés y no sabían que ellos lo estaban viendo. Esto lo vemos reflejado hoy en día en nuestra vida, cuando el nuevo ídolo que se predica y se anuncia, algunos no lo tienen en cuenta y creen que aquí el compromiso también es con el pastor, que mientras está dando el mensaje, otros agarran el nuevo ídolo para estar mandando mensajes
sé si suena algo fuerte, pero a veces no tenemos la reverencia que se le debe dar al Padre que nos provee todo. Cuando empezamos con una caminadera, una habladera con el hermano, no quieres entender todo el mensaje, pero tampoco dejas al de al lado dar el mensaje, que escuche el mensaje, que reciba lo que vino a buscar en esta casa de oración. Hay que sujetar la carne, porque de acuerdo a la carne, solo los que viven en la carne entienden las cosas de la carne, mas los que viven en el Espíritu entienden las cosas del Espíritu. Algunos afuera, vemos el abuso de la gracia cuando afuera muestras con tu comportamiento lo cual que refleja lo que no es el ser el cristiano, porque te oyen del mundo unas palabras fuertes, unas palabras malas, unas palabras grotescas. Cuando tu comportamiento y tu forma de ser demuestra que no eres cristiano, pero te gusta decir que eres cristiano. Y vuelvo y reitero, creen que el compromiso es con los hermanos de la iglesia, con el pastor, cuando el que te está viendo y el que anda contigo y el omnipotente es Cristo Jesús y Dios el Señor nuestro Jehová, que va donde vamos, y Él es el que nos escucha cada día. Por eso pasamos a ser abusadores de la gracia, porque nuestro comportamiento no va de acuerdo a lo que es ser cristiano. Me hace acordar de un personaje en la Biblia que cuando se menciona, siempre lo mencionan con esta característica: al que fue a Jesús de noche. O sea que eso me da a entender que si fue a Jesús de noche porque la vergüenza, así hay algunos cristianos que afuera les da vergüenza que crean que es cristiano, le avergüenza el evangelio. Pero hoy les hago una pregunta a todo aquel que se avergüenza del evangelio: ¿será que el evangelio se avergüenza de ti? Con tus actitudes se demuestra que tienes todo lo que es contrario al amor de Cristo, a la gracia que te ha manifestado a diario. El abuso de la gracia es cuando quieren cambiar un evangelio diciendo que se debe adaptar a tiempos modernos. Cuando quieren traer cosas del mundo, aunque sean significantes o pequeñas, van llenando de una manera que puede caer en libertinaje. Porque el evangelio no ha cambiado y no cambiará, porque siempre es el mismo. Porque Cristo fue servimos el mismo ayer y hoy. Cuando abusamos de la gracia es cuando usamos la Biblia para justificar el pecado. Cuando lo uso el saber para estar justificando los malos actos que cometo. Voy a colocar solo un ejemplo de tantos que se viven, y es el alcohol, la cerveza, sea el vino. Pero entonces a través de la palabra llega y le dicen: pero mi hermano, eso es incorrecto. Pero entonces dicen: pero a través de la palabra Jesús tomó vino, malo es embriagarse. Entonces se quiere justificar cuando la razón real es porque sabemos que ese mal testimonio es por la lucha que hay en el mundo contra el alcoholismo, familias destrozadas por el alcohol, personas intentando salir del alcohol, esa lucha que le es fuerte o le es imposible. Entonces quieres a través de la palabra justificar un acto, cuando también la palabra a mí me enseña en Romanos 14:15 que por causa de la bebida tu hermano es conquistado, ya no andas conforme al amor. No hagas por la comida tuya se pierda aquel que en Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida y bebida. También tenemos el versículo 20 que dice: no destruya las obras de Dios por causa de la comida. Todas las cosas en verdad son limpias, mas malo es el hombre que come por escándalo. Bueno es comer carne ni beber vino, ni nada que a tu hermano tropiece, ofenda o debilite. Y así vemos las características de las cosas que cuando te quieren justificar la palabra
Si se preguntan es porque muchos solo enfatizan el amor y la gracia y la bondad de Dios. Entonces solo te están buscando una cara del Evangelio. Solo te están diciendo Dios es próspero, Dios te multiplica, pero no te enseñan que Dios que te ama también te reprende, te castiga y eres celoso y te manda que te arrepientes, que cambies ese mal caminar. Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no seáis la libertad como ocasión para la carne, sino servios por amor los unos a los otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis, si no sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Pero ¿a dónde lleva el abuso de la gracia? El abuso de la gracia, cuando no se detiene o no se arrepiente, en el libro de Judas o en la carta de Judas también nos avisa y nos da una advertencia. En Judas 1, del 4 al 6, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los que han guardado bajo la oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces la palabra nos enseña que tú, sabiendo la palabra y quieres abusar de esa gracia y de ese favor que te da Dios a todos los días, tu fin es camino de destrucción, es camino de muerte. Pero debemos saber por dónde comenzar a dejar de abusar de la gracia. Para dejar de abusar de la gracia, en Hebreos 4:16 nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Quiero que se pongan sobre sus pies para que me ayuden en este versículo que todos conocemos. Y dice: y me ha dicho, bástate de mi gracia. Quiero que todos unánime lo digan. Y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ese personaje que le hablaba al comienzo, de que cuando lo menciona la Biblia, iba a Jesús de noche, era un fariseo que también conocía de la palabra. Nicodemo le llega a Jesús y le dice: sabemos. Y la primera respuesta que le da Jesucristo a Nicodemo es: tenéis necesario nacer de nuevo. Hay muchos que a través de la palabra saben quién es Cristo, pero tú no necesitas saber quién es Cristo. Tú necesitas conocer a Cristo. Tú necesitas tener a Cristo y conocerlo, porque el que conoce a Cristo anda conforme a su corazón. Por eso, en esta mañana te digo que para conocer a Cristo necesitas arrepentirte y nacer de nuevo, como se lo dijo Jesús a
esa lucha que hay en la carne con la carne. Pero en el 8 nos dice, pues ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso la lucha no puede ser en la carne contra la carne, la lucha es en el Espíritu contra la carne. Y si esta palabra te ha hablado y aún no has querido reconocer que tal vez estás siendo un abusador de la gracia, un abusivo, porque no reconoces la grandeza de Dios, en Romanos 2:5 nos dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación de Jesús nuestro Dios. Lo que me enseña que es preferible en esta mañana, si es de avergonzarme porque necesito arrepentirme y nacer de nuevo, es preferible hacerlo ante los hombres, en el cual no hay un valor, pero qué difícil es por mi dureza de mi corazón. El día de la ira, el Señor se avergüenza de mí. Y si esta palabra te ha tocado, ponte sobre tus pies y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, poderoso Dios, a ti sea la gloria y la honra, Señor. Perdónanos si en algún momento te hemos fallado, Señor. Perdóname si en algún momento he sido un desagradecido. Perdóname, Señor, si no ando conforme a tu voluntad, Señor. Perdóname si en algún momento me he desviado del camino en el cual tú me dices que debo caminar. Perdóname, Señor, si en esta mañana he sido irreverente en tu presencia, Señor. Perdóname si cuando vengo a escuchar tu palabra ando distraído en lo que no compete, sino estar en los asuntos del reino de Dios. Perdóname si en la calle con mi comportamiento yo vengo, porque el Espíritu a la verdad todo el tiempo está con nosotros. No es solo aquí en la casa. Tenemos que demostrar ese amor. Señor, ayúdanos. Aquí en la calle nos vean con diferencia de que este es hijo de Dios. Este es el verdadero hijo de Dios, porque su amor se ha perfeccionado y tu gracia se perfecciona en cada uno de nosotros. Gracias, Jesucristo, por todo lo que me has dado. Gracias por esta palabra que me ha edificado mi corazón. Gracias porque me da oportuno socorro cuando estoy cayendo a un pozo sin fin. Y tú nos das la salida, mi Dios. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, a ti te alabamos, te glorificamos. Amén y amén. ¿Quién vive? Y mi pastor. Alguien puede darle un aplauso al Señor. Amados hermanos, a esto hemos sido llamados, bendito el nombre del Señor. A que nosotros profundicemos en las aguas del Espíritu y podamos cada día disponernos en las manos del Señor para hacer como Él quiere. Amén. Y a los que estamos y pasamos por este lugar, bendigamos el nombre del Señor, honremos el nombre del Señor, exaltemos el nombre del Señor, y Él nos exaltará también a nosotros. Amén. Cuidemos la palabra, cuidemos la doctrina, cuidemos al Señor y andemos como Él le agrada. Bendito el nombre de Jesús. Hoy bendecimos la vida de nuestro hermano Jefferson Fabián Contreras Subero, porque él hoy es hijo de esta casa, nos ha bendecido. Dios se ha placido y ha sido el instrumento de Dios para nosotros. Atesoremos y cuidado.
con ser desagradecidos y abusar de la gracia. Que Dios nos ayude. Que su gracia sea con nosotros. Vamos a estar en pie.